Muy buenas tardes a todos y a todas. A nombre de la Dirección Regional del Maule y de la Superintendencia de Educación y la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de la Universidad de Talca, le damos la más cordial bienvenida al seminario Derecho Educacional en el contexto actual. Saludamos a todos a quienes nos acompañan, en especial a la Intendenta de Educación Parvularia de la Superintendencia de Educación, María Luisa Orellana Campos, al Seremi de Educación del Maule, don Carlos Azócar Cabello, al director regional de la Superintendencia de Educación, don Udelio Parra Orellana, al decano de la Facultad de Educación, al señor Cristian Roja Barahona, al director de la Escuela de Pedagogías en Inglés, al señor Mauricio Vélez Campos, jefa de carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, doña Alejandra Pavés Pardo, al coordinador de vinculación con el medio y extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación, el señor Nicolás Ormazábal González. Este seminario surge de la coordinación y trabajo en conjunto con las instituciones que conforman la Mesa Técnica de Educación Parvularia, fortaleciendo el convenio suscrito vigente entre la Universidad de Talca y la Superintendencia de Educación, motivo por el cual dejamos a ustedes, a quienes lideran este importante encuentro. A continuación, convocamos al decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Talca, el señor Cristian Rojas Barahona. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos a las autoridades, Seremi, Superintendencia, autoridades presentes, profesores, profesoras, estudiantes, de manera especial a María Luisa Orellana. Nosotros como facultad, como universidad, estamos tremendamente felices que estemos haciendo este trabajo colaborativo y no porque estemos distanciados físicamente no podamos seguir comunicados vía la tecnología y poder seguir reflexionando, aprendiendo para mejorar nuestra práctica docente. Por tanto, tiene mucho sentido en este momento de incertidumbre seguir trabajando conectados. También aprovecho de plantear, antes de mencionar la importancia del foco del seminario, lo que el mismo Seremi planteó en otra instancia, de la importancia de una iniciativa ministerial asociada a unas tutorías que van a permitir hacer prácticas en la institución educativa. Una iniciativa muy interesante para las universidades y también para los colegios e instituciones educativas en general. Y sin duda que nosotros estaremos ahí apoyando esa importante iniciativa. En lo que respecta al tema que nos convoca hoy, bueno, sin duda el conocer en forma resumida, sistemática, las distintas disposiciones legales, los reglamentos vigentes, pero con un sentido, yo creo que es una instancia tremendamente enriquecedora que tenemos que aprovechar. No todos los días sucede, muchas veces se nos pasan documentos o libros y no es la misma forma, no es la misma forma ni la claridad para poder, ni el tiempo suficiente como para poder entender elementos tan importantes como tiene que ver con nuestra práctica educativa. Y recuerden siempre que el conocer los derechos y los deberes finalmente lo que nos permite tener una sana convivencia en los establecimientos educacionales, con una superintendencia que nos fiscaliza, pero finalmente una superintendencia que tiene una intención noble, que es promover y cuidar la calidad. Esa es la intención de lo que todas las instituciones como la universidad y la superintendencia tienen como fin último, y siempre pensando en que todos estos elementos que van asociados con normas y con disposiciones legales tienen que ver para asegurarnos que exista un contexto adecuado para promover aprendizajes en nuestros estudiantes. Y eso es finalmente lo que nos une y nos convoca hoy y permanentemente en los que estamos en el mundo educacional. Muchas gracias, cuídense mucho y espero que disfruten este seminario. Agradecemos las palabras del decano. Invitamos al director regional de la Superintendencia de Educación, don Udelio Parra Orellana, quien nos brindará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes
a todos, a todas. La verdad que es un agrado estar acá en la distancia, pero también en la cercanía y de haber tenido la posibilidad de organizar en conjunto con la Universidad de Talca este seminario que precisamente nos acerca a ustedes. Nos acerca en este contexto actual que vivimos como país y donde el derecho educacional tiene un gran impacto, tiene un significado tremendo y donde tenemos que prestarle especial atención. Sobre todo hoy día la sociedad actual y también las futuras generaciones de educadoras de párvulos y educadores de párvulos debemos y estar en conjunto preparados para enfrentar esta tarea. Nosotros como superintendencia tenemos como misión asegurar una educación de calidad, resguardar los derechos y promover también el cumplimiento de deberes, que es muy importante. También fiscalizar el correcto uso de los recursos, que a través de las subvenciones escolares el Estado de Chile pone a disposición de los establecimientos educacionales para ofrecer esta educación de calidad. Nuestro accionar está basado en el enfoque de derecho, facilitador del bienestar integral de los niños y niñas que asisten a la educación parvularia. Esa es una gran intencionalidad y preocupación nuestra. Nos interesa promover e instalar capacidades en las futuras generaciones de educadoras y educadores de párvulos, porque consideramos esencial la especialización que requiere este nivel en el diseño, ejecución y evaluación permanente de los procesos educativos. Por lo mismo, nuestra acción fiscalizadora nos convoca a asegurar e instalar ese rol esencial, adaptándolos también a esta nueva realidad que vivimos como país. A propósito de la pandemia que nos aqueja, creo que nosotros tenemos que también como superintendencia y en conjunto con todas las entidades que son parte de este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación, tener una nueva mirada y tener que revisar nuestra acción, nuestro foco en este trabajo en conjunto que tenemos que hacer como comunidad educativa. Por lo tanto, una buena y actualizada normativa define la calidad y organización de los procesos, en este caso del primer nivel educativo, como es la educación parvularia. Los niños primero no solo en la fila, los niños primero en oportunidades y derechos. Nuestra tarea es promover esos derechos y esos deberes. Y esperamos que los estudiantes de pedagogía de la región del Maule conozcan y manejen la normativa educacional. Y de esa forma sean garantes de resguardar estos derechos y promover también los deberes de los miembros de esta comunidad educativa, para que en conjunto mejoremos la calidad de la educación de niños y niñas y jóvenes de nuestra región. Muchas gracias y cuidémonos entre todos en medio de esta pandemia que estamos viviendo y que por supuesto nos aqueja y nos preocupa, pero estamos disponibles y estamos a disposición y estamos trabajando como Superintendencia de Educación en este contexto. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director. En forma especial nos acompaña y dará un saludo el Seremi de Educación, don Carlos Azócar Cabello. Muy buenas tardes, reitero mi saludo a don Cristian, ¿no es cierto?, a María Luisa, Odelio y también a Rosita de ahí de la superintendencia que nos acompaña. Muy contento de poder ser parte, ¿no es cierto?, de este seminario y de alguna otra manera, en nombre del Ministerio, poder saludarlo y compartir algunas ideas claves, ¿no es cierto?, en el proceso del crecimiento que ha tenido nuestra educación parvularia, desde varios ámbitos, ¿no es cierto?, desde la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia que no existía, y eso ya le da un énfasis, le da, ¿cierto?, otra categoría a la educación parvularia. La misma ley crea también la Intendencia de Educación Parvularia, que también, ¿no es cierto?, es un hito importante en nuestro país. Posteriormente empieza todo el proceso de las nuevas bases curriculares en educación popular en el 2018, que también, ¿no es cierto?, actualiza y enriquecen la estructura curricular en ese nivel. También
es importante señalar, decirle a las futuras, ¿no es cierto?, educadores de párvulo de nuestra región, que también está la carrera docente de los educadores de párvulo, que también se incorpora, y especialmente aquellas educadores de párvulo que trabajan en los jardines Junji, BTF, Integra, que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de ingresar a esta carrera docente y que van a ver también mejorado sus remuneraciones. También lo otro importante señalar, el marco, ¿no es cierto?, para la buena enseñanza de la educación parvularia, que también se va y se incorpora en este proceso de mejoramiento de este nivel. Por lo tanto, hay iniciativas que se han ido dando en el proceso de reconocer el trabajo de los educadores de párvula. Estamos ahora esperando, ¿no es cierto?, que el Senado apruebe el kinder obligatorio, ¿no es cierto?, ya la Cámara de Diputados lo aprobó, donde también ahí es un proyecto que tiene mucha urgencia y que justamente va a beneficiar a los sectores más vulnerables de nuestro país, y donde siempre se ha detectado, ¿no es cierto?, que ahí disminuye la matrícula en esos niveles, en los sectores más vulnerables. Por lo tanto, decirle a las futuras generaciones de educadores de párvulo que el énfasis que les está dando, ¿no es cierto?, en la importancia que tiene este nivel, está dentro de las prioridades que tenemos, ¿no es cierto?, como gobierno, y queremos, ojalá, lograr la mayor cantidad posible de leyes que vayan en beneficio de la educación parvularia. Así que muy agradecido de la invitación, felicitar a los organizadores y desearles también, me sumo a las palabras del decano y de Udelio, de que nos cuidemos. Estamos en una región bastante complicada, yo soy curicano, estamos en cuarentena, se amplió la cuarentena y ojalá que no llegue a otras comunas. Así que muchas gracias por la invitación y que ojalá todo esto tenga el éxito que los organizadores esperan. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del Seremi. El objetivo de la jornada que nos congrega es fortalecer el concepto de derechos en la primera infancia. Mediante el diálogo, los expositores plantearán sus ideas en cuanto a la temática. Los presentes podrán plantear sus dudas a través del sistema de preguntas y respuestas que serán canalizadas al término del encuentro. La primera ponencia estará a cargo de la Intendente de Educación Parvularia, doña María Luisa Orellana Campbell, y la segunda parte estará a cargo de Rosa Gaete Urrutia, secretaria técnica de la Intendencia de Educación Parvularia. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes ya. Junto con saludarlos y saludar al decano, a Seremi, a nuestro director regional y también a Rosita, mi representante de alguna manera en la región. Ustedes saben que la superintendencia, como decía recientemente el director, es una institución que está con representación regional y en cada una de las regiones, así como el director representa al superintendente, la secretaria técnica representa al intendente, así que darle gracias a Rosita, darle gracias a Udelio por la organización de esta actividad. La primera que hemos hecho con alumnas este año, con las dificultades que hemos tenido, y también una instancia muy relevante para poder contarles cómo nosotros estamos trabajando y cómo estamos visualizando el trabajo con la infancia desde esta institución que es la Superintendencia de Educación. Yo les voy a contar brevemente cómo trabajamos y quiénes somos, pero para eso la idea es poder darles un contexto previo en el cual poder contarles que nosotros tenemos un marco en el cual nos movemos, que es un marco que tiene que ver con las convicciones que tenemos en relación a la infancia y a la relevancia de su educación, para después entrar a contarles un poquito más en detalle qué es lo que pasa con nuestro trabajo y cuál es el espacio que tenemos, el espacio que trabajamos cada día y el espacio que nos permite unirnos a lo que es educación parvularia en el contexto de la nueva institucionalidad. Solo para hacer un breve recorrido, yo sé que a las educadoras nadie nos tiene que convencer mucho y a las estudiantes tampoco de la relevancia que tiene la educación parvularia, la educación en nuestro nivel educativo, pero sí es importante para nosotros hacer un breve recuento
para poder ver cómo lo que hace muchísimos años los precursores de la educación dijeron hoy día toma sentido en nuestro país con esta nueva institucionalidad que está en ciernes y que si bien ya se ha instalado requiere tomar cada vez más fuerza. Cuando nosotros hablamos de que hay estudios muy recientes que nos muestran que la educación parvularia es tremendamente relevante en la vida de las personas y no solamente en el momento que los niños la viven, sino que para toda su historia hacia adelante, es hacernos cargo de lo que los precursores de la educación nos dijeron hace mucho tiempo. Aquí algunos ejemplos, ustedes los pueden ver y los pueden tener después en la presentación, que tienen que ver, por ejemplo, con lo que planteaba Rousseau al decir que la educación del hombre empieza desde que nace. Incluso antes de hablar y antes de oír, él ya puede trabajar desde el punto de vista, o plantea trabajar desde el punto de vista de la educación con los niños pequeños. Lo mismo nos plantea Pestalozzi, muy importante en nuestra formación, que la hora del nacimiento es la primera hora de la enseñanza. Y si vamos a las hermanas Agassi, podemos hablar cómo esta educación en la infancia nos ayuda a prepararnos para la vida a partir de vivir, haciéndonos vivir. Así que podemos ver que hay distintos precursores que partieron con esto hace muchísimos años y hoy día esto se confirma de alguna forma en los estudios que nos aportan distintas áreas de las ciencias, como son las neurociencias, en que se revela y se releva el que los primeros años de vida de las personas son esenciales porque son una etapa de mucho potencial para el desarrollo y para el aprendizaje, en que a partir de la construcción de las estructuras cognitivas, sociales, afectivas, vamos en el fondo desarrollando las bases como personas para lo que vendrá en nuestro futuro y nosotros cumplimos un rol que es irreemplazable acá. Cuando yo estudiaba, como ustedes, educación parvularia, no teníamos tan claro esto. Ser educador no necesariamente nos hacía ver que la primera infancia, sobre todo la sala cuna, era un espacio tan relevante para el aprendizaje. Había claridad de que el cuidado era importante, de que la atención era importante, que los afectos eran importantes, pero no había tanta claridad en relación a que todo eso contribuía a los aprendizajes y al desarrollo y que nuestro rol educativo es un rol social y un rol que tiene una impronta desde la responsabilidad muy, muy grande. Hoy día tenemos evidencia, hoy día sabemos que hay lo que le llamamos ventanas de oportunidades en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de actuar y nos reconstruimos como profesión, no hace muchos años, aunque pudiera parecer algo extraño, como una profesión que se orienta a la enseñanza para el aprendizaje, que tiene a la base como un elemento fundamental las interacciones positivas, las interacciones que promueven aprendizaje, por lo tanto nuestra forma de ser y de interactuar, y en ese sentido el acercamiento cariñoso a los niños es fundamental, pero no es lo que nos define como profesión, sino que es parte de nuestro ser educador. Y por último, ya vimos que desde la pedagogía, desde la filosofía, de la educación se releva la relevancia de la educación parvularia, también lo hace la ciencia desde la neurociencia en el último tiempo y también lo hace la economía hoy día diciendo que si nosotros queremos construir sociedades más justas y queremos construir sociedades más sostenibles, es fundamental que focalicemos nuestro esfuerzo en la primera infancia porque es en la educación infantil donde por cada monto que se puede invertir desde los proyectos sociales y de los proyectos estatales es mejor lo que vamos a recibir después como sociedad. No tiene que ver con cantidad de plata, tiene que ver con invertir en primera infancia como el nivel en que tenemos toda la vida por delante y en el que lo que podemos hacer, dado el impacto que esto va a tener, va a construir una sociedad mucho más justa, más focalizada tanto en el desarrollo y el aprendizaje de los niños, pero también en el desarrollo de las sociedades desde la perspectiva de saber que invertir en primera infancia hoy día ha demostrado que le entrega muchas mejores oportunidades a las sociedades en el futuro. Entonces, llegado aquí solo a hacer como una breve mirada a que partimos de los consensos en relación a la infancia que tienen que ver con conocer y reconocer a los niños y niñas como seres biológicos en intenso crecimiento, como seres sociales y culturales que desde su individualidad se apropian de lo que las experiencias con otros le ofrecen
seres afectivos y dependientes con una capacidad inmensa para transitar hacia esa autonomía, y esto desde la perspectiva de la Convención de los Derechos del Niño, que posiciona el principio de autonomía progresiva y que nos muestra que los niños tienen la habilidad y la capacidad de hoy día demostrar autonomía, mañana demostrar una autonomía mayor y pasado mañana aún mayor, siempre y cuando nosotros les demos la oportunidad de ser autónomos. Por lo tanto, al poner este principio de autonomía progresiva, lo que nos pide a los educadores y a las familias y al Estado es que respetemos a los niños en su etapa actual, pero siempre dándoles la oportunidad de ser autónomos al nivel que tienen ellos la posibilidad de serlo en cada momento. Los reconocemos también como seres con un potencial enorme de desarrollo y aprendizaje y como seres que están en su etapa de mayor vulnerabilidad física, afectiva y cognitiva. Por lo tanto, lo que hagamos o dejemos de hacer en los contextos educacionales tiene impacto en su desarrollo, tiene impacto en su emocionalidad, tiene impacto en lo que ellos puedan aprender. De aquí un llamado especial al resguardo del bienestar físico y emocional en todo momento en los contextos educacionales, porque es la base para poder favorecer aprendizaje. Y son niños que evidentemente son titulares de derecho, para alcanzar su vida plena necesitan que nosotros favorezcamos el resguardo de sus derechos, los potenciemos y trabajemos día a día como Estado para poder articularnos al respecto y como instituciones educativas para poder favorecer que esto sea una realidad. Nuestro trabajo en la Superintendencia de Educación, entonces, en este contexto, tiene que ver con tener una mirada histórica. Yo creo mucho en la perspectiva histórica, porque la perspectiva histórica nos ayuda a entender lo que somos y lo que tenemos que hacer y cuáles son los mandatos legales que tenemos como superintendencia al respecto. Esto es un poco un dibujo que hacemos nosotros al interior de la Intendencia de lo que ha sido la historia de la educación parvularia y cuáles son los hitos más relevantes dentro de estos 156 años que tenemos. Pareciera que la educación parvularia, dado que tiene una nueva institucionalidad y dado que es reconocida como parte del sistema educativo como tal, hace muy poquito tiempo, tiene una corta historia, pero la verdad es que nuestra historia es bien larga. Parte en el 1864 con un primer jardín infantil, o la primera escuela de párvulos que se llamaba, y empieza poco a poco a proliferar en este sentido, llegando en el fondo, después de unos buenos años, 40, a constituirse la primera escuela de educación parvularia en la Universidad de Chile. O sea, antes de la creación de la primera carrera de educación parvularia, ya veníamos trabajando con niños y veníamos formándonos y autoformándonos en equipos de educadoras que nos preocupaba la primera infancia, sin embargo no teníamos una formación formal al respecto. Entonces, vemos que incluso en esos años teníamos un alcance pequeño, un alcance de jardines que era muy limitado, y esto se ve fortalecido de manera sustancial 96 años después del primer jardín infantil y 56 años después desde que nosotros, perdón, 56 años no, me equivoqué, sino que unos años después en relación a el momento en que se crea esta carrera de educación parvularia, que si calculo bien son 26. ¿Qué es lo que pasa entonces después de que se crea el primer jardín 96 años después? Que se crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles, y que es un hito tremendamente relevante porque la ley 17.301, que para que ustedes sepan era la única que aprendíamos nosotros cuando yo estudiaba educación parvularia, estábamos muy lejos de la norma y de conocerla, entenderla y valorarla, establece que esta institución, que es la Junta Nacional de Jardines Infantiles, va a tener como funciones el coordinar y promover el nivel educativo, administrar jardines infantiles, supervigilar que los jardines infantiles cumplan con elementos esenciales y certificarlos. Por lo tanto, la Junta Nacional de Jardines Infantiles, no porque ella quisiera, sino que porque la ley les otorga todas estas funciones, tiene una multiplicidad de funciones que luego en el tiempo se van distribuyendo de otra manera. En el año 75 se crea FUNACO. FUNACO es lo que hoy día es Integra, o era el origen de Integra. Por lo tanto, esta fundación, que era para la alimentación y el cuidado de niñas y niñas, ese era su objetivo, se transforma recién en el año 90 en lo que hoy día conocemos como Integra. ¿Ya? Hoy día Integra tiene, ustedes saben,
más de 1.200 jardines. En 30 años han logrado llegar a tener 1.200 jardines de calidad, después de haber sido educación, o sea, después de haber sido alimentación y cuidado. Por lo tanto, el esfuerzo que hecho integra por ser la institución que hoy día es tremendo, y muchas veces somos súper críticos, y también desde la norma podemos ser súper críticos porque falta una educadora, porque falta esto, porque no han alcanzado aquello. Sin embargo, integra una institución que se ha constituido en educación solo en 30 años, y Junji desde el año 70, este año cumple 50 años, ha sido el motor de la educación parvularia en nuestro país. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de reconocer el esfuerzo de estas dos instituciones. En el mismo año en el que Integra surge como institución educacional, nosotros ratificamos la Convención de los Derechos del Niño. Recién en el año 99, hace poquito tiempo, se establece que en el fondo el Estado tiene el deber de promover la educación parvularia, y de esa manera se reconoce como primer nivel educativo. Sin embargo, no es hasta en la ley, es decir, en el año 2009, cuando se regula todos los niveles de educación parvularia dentro de la Ley General de Educación. Por eso somos, en el fondo, una institución, una institucionalidad como educación parvularia bastante joven, a pesar del largo ejercicio de este nivel. En el 2001 fue cuando tuvimos nuestras primeras bases curriculares. Antes de eso, a ustedes no les tocó estudiar con planes y programas muy distintos, creados en momentos históricos, políticos, sociales totalmente distintos, en que en el fondo estudiamos por un lado la sala cuna, por otro el nivel medio y por otro el nivel transición, y tenían en el fondo miradas muy distintas de infancia esos tres programas. Por lo tanto, es un hito súper relevante en que el 2001 hayamos logrado tener nuestras primeras bases curriculares. En el 2007 se establece la ley que hasta el día de hoy en el fondo está en proceso de implementación en algunos de sus elementos, que tiene que ver con la gratuidad y el acceso que debe tener el nivel transición de educación parvularia. En el 2009, entonces está esta Ley General de Educación que nos reconoce como el primer nivel educativo del sistema, y en el 2011 se crea la Ley SAC, que ya está como en tierra derecha hacia lo que somos como institución. Es importante tener claro que la Ley SAC es el resultado de la Revolución Pingüina, que ustedes muchas pueden conocer, algunas quizás eran muy chiquititas para saber de eso, pero en el fondo es importante saber que nosotros como Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación somos el resultado del llamado de los estudiantes a tener una educación ya no solo acceso a ella, sino que una educación de calidad. Entonces es importante que la creación de la superintendencia el 2012 se genera desde esta ley. En el 2015, entonces, como decía hace poco tiempo nuestras autoridades, se crean entonces dos leyes muy importantes que son específicas de la educación parvularia. La primera es la 20.832, que establece que tienen que tener todos los jardines infantiles una certificación para funcionar, así sean públicos o sean privados. Esta es la ley que crea la autorización de funcionamiento, y junto con crear la autorización de funcionamiento crea la obligación de certificación para todos los establecimientos públicos y privados. Y el mismo año, imagínense, después de tantos años sin normas específicas, tenemos dos leyes el mismo año. El mismo año se crea entonces, a través de la ley 20.835, la Intendencia de Educación Parvularia y la Subsecretaría de Educación Parvularia, y con eso se crea la nueva institucionalidad del nivel. Esto se instala en el 2016, se instala entonces la Subsecretaría al interior del Ministerio de Educación y la Intendencia al interior del Ministerio de Educación. En el 2017 empezamos nosotros a fiscalizar en educación parvularia y a vender denuncias en educación parvularia. En 2018 ya se crean las nuevas bases curriculares, que esta vez no pasan por el Consejo, o sea, pasan por el Consejo Nacional de Educación. Las primeras no habían pasado porque no existía esta atribución para el Consejo, y se crea también la circular de reglamentos internos especial para la educación parvularia. En el 2019 tenemos en el fondo nuevos avances, y dentro de ellos, como un hito importante, está la creación del marco para la buena enseñanza de educación parvularia. El marco para la buena enseñanza de educación básica y media existe hace hartos años. Nosotras trabajamos en formación inicial de educadoras hasta el año pasado con el de básica, tratando de adaptarlo a educación parvularia, pero claramente tenía distancias importantes
que los académicos y los mismos educadores teníamos que, en el fondo, tratar de solventar porque no existía un marco propio. Dicho esto, contarles en el fondo qué es lo que dice la ley SAC. La ley SAC lo que dice es que se crea un sistema de aseguramiento de la calidad que le encomienda al Estado de Chile la promoción de la educación de calidad, equitativa e integral para todos los habitantes de la nación. Y entonces establece que ya no van a trabajar solos el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, que existían en ese momento, sino que además van a estar la Agencia de la Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación para poder asegurar que la calidad se haga efectiva en el corto plazo para todos los habitantes del país. Nosotros tenemos entonces el deber de trabajar de manera coordinada y sistemática para propender a que la calidad de la educación sea una realidad. ¿Qué es lo que hacemos distinto cada uno? El Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia, en el caso de nuestro nivel, lo que hace es diseñar e implementar la política educativa. ¿Ya? En el fondo es la que genera la política, el órgano técnico altamente especializado, la Subsecretaría en el nivel, para poder favorecer que la política que se genere sea pertinente al nivel. Nosotros nos toca fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional, somos los malos de la película porque estamos persiguiendo en el fondo el que se cumpla la norma. Y eso hace que en muchas oportunidades no se entienda bien nuestro rol, pero no solo se aboca a eso, sino que junto con fiscalizar, que es lo más importante, tenemos que ser capaces de informar a la comunidad educativa en relación a la normativa y tenemos que ser capaces de atender a las denuncias y las consultas ciudadanas que tienen que ver con educación y norma. Por su parte, la agencia tiene que evaluar, tiene que orientar y tiene que informar en relación a los procesos de calidad de la educación y el Consejo Nacional de Educación tiene que revisar distintos procesos, propuestas y documentos junto con procedimientos asociados a la regulación del funcionamiento de la calidad de distintas instituciones y aprobar todos los documentos. Por eso que es importante, nosotros como educadores a veces nos perdemos un poco en la historia y un ejemplo de esto es que cuando salieron las bases curriculares nuevas hubo mucha discusión de por qué el Consejo las había revisado, las había mandado con observaciones, las volvía a revisar, las volvía a mandar con observaciones, si eso no había pasado en el 2001. Bueno, es que en el 2001 nuestras bases no pasaron por el Consejo, porque no tenían que pasar por el Consejo. Y en esta oportunidad el Consejo ejerce en el fondo sus atribuciones y cumple con su obligación al revisarlas, hacer observaciones, devolverlas y volver a revisarlas hasta que son aprobadas en el fondo en una instancia final o podrían haber sido también rechazadas si es que sí fuese el caso. Entonces, este es como nuestro marco normativo más general desde el punto de vista de la legislación. Tenemos entonces estas tres leyes que son las que le dan el marco a nuestra nueva institucionalidad, que son las de las que había hablado recién. Esta nueva institucionalidad lo que busca es reafirmar el deber del Estado de proteger y promover la educación en la educación parvularia y tiene el propósito entonces de garantizar el derecho constitucional para poder hacer que el desarrollo integral y el aprendizaje relevante y significativo de los niños sea una realidad de acuerdo a las bases curriculares y considerando siempre como a la familia en su rol insustituible de primera educadora y apoyándola para que pueda ejercer este rol. Entonces, nuestro rol como sistema de aseguramiento de la calidad en el nivel que se constituye como la nueva institucionalidad tiene esta misión y en el fondo dentro de la Superintendencia de Educación tiene este marco. El marco entonces de la Superintendencia de Educación no me voy a detener acá porque nuestro director regional ya lo mencionó, solamente comentarles que nosotros tenemos que contribuir al aseguramiento de la calidad de la educación parvularia y escolar desde el año 2012, cuando el 1 de septiembre se instala la superintendencia que fue creada por ley en la 20.521 en el 2011 para poder fiscalizar el cumplimiento de la norma, gestionar las denuncias y promover que la ciudadanía esté informada respecto de nuestras atribuciones y respecto de la norma. Entonces, dentro de ese marco, nosotros tenemos una función bien específica. Nosotros como Intendencia no hacemos lo que hace la Superintendencia. Nosotros somos un órgano técnico altamente especializado
que tiene que garantizar la calidad de la educación de los niños y niñas de 0 a 6 años a partir de la elaboración de criterios técnicos que orienten a la superintendencia para ejercer sus atribuciones. Por lo tanto, la intendencia no tiene fiscalizadores, es la superintendencia la que tiene fiscalizadores, y los programas de fiscalización para el nivel de educación parvularia son construidos en conjunto con fiscalización a nivel nacional, que también trabajan los otros niveles, y nosotros nos tenemos que preocupar de que ese programa de fiscalización sea pertinente al nivel de educación parvularia, que los fiscalizadores tengan las herramientas para fiscalizar en educación parvularia, que, por ejemplo, entiendan de manera clara que si bien siempre se ha entendido que haya muchos papás en educación media, por ejemplo, en educación básica, que es un poco extraño que haya muchos papás en un colegio, en educación parvularia es una buena noticia que haya hartos papás y que los papás entren y que las puertas abiertas sean en el fondo una forma de relación con la familia que es distinta a lo que podemos ver a otros niveles. Entonces nuestra responsabilidad es que todo lo que haga la superintendencia de educación en el nivel de educación parvularia sea pertinente y apropiado a lo que es propio del nivel. Entonces nosotros somos criterio técnico. ¿Qué es lo que hacemos en concreto? Y en síntesis, orientamos la fiscalización, es decir, proponemos criterios para que se fiscalice el nivel, preparamos a los equipos, nos preocupamos de orientar la normativa, es decir, proponemos también criterios técnicos de interpretación de la norma educacional para el nivel de educación parvularia, orientamos los procesos de diseño de la norma que tienen que ver con nuestra atribución, es decir, todo lo que tiene que ver con dictámenes y circulares que nosotros podemos generar para poder aclarar la norma, para poder interpretar la norma. Desde el nivel de educación parvularia nosotros lo hacemos. Orientamos los requerimientos ciudadanos, es decir, cuando vienen preguntas vinculadas con educación parvularia o tenemos denuncias vinculadas con educación parvularia, nosotros aportamos el criterio para la resolución o para la respuesta, y también nos preocupamos y tenemos que hacernos cargo de planificar, analizar todo lo que tiene que ver con estudios, datos y vinculación con lo que es propio del nivel, desde un criterio técnico para este. Entonces, esta es la forma en que nosotros estamos y con esto termino. Insertos dentro de la Superintendencia de Educación. Yo dependo directamente del superintendente. La intendencia es funciona como una división dentro de la superintendencia y tiene 3 unidades que son unidades de criterios técnicos, 2 de ellas, una en términos jurídicos, donde hay abogados, otra desde el punto de vista de la fiscalización y la gestión de requerimientos ciudadanos, donde hay educadoras, y otra que tiene que ver con vinculación con el medio y apoyo a la gestión. Además, hay en nuestra superintendencia un grupo importante de 17 secretarios técnicos regionales, 2 en la metropolitana, 1 en todas las demás, que tienen dependencia jerárquica y administrativa del director regional, están en la dirección regional, como es el caso de Rosita, y tienen dependencia técnica mía y de la Intendencia de Educación Parvularia, un poco como funcionan otras instituciones del Estado, como son Fungi Integra, ¿cierto? Y solo contarles, porque creo que esto es algo que a nosotros por lo menos nos enorgullece harto, que nuestro equipo, que está configurado por 28 personas en todo Chile, está estructurado con 21 educadoras de párvulo, 2 asistentes sociales, 2 abogados y 3 gestores. Y eso nos enorgullece porque creemos que hemos sido capaces de realmente poner criterio técnico desde lo técnico pedagógico en alianza con otras profesiones y con otros profesionales que son tremendamente importantes para el ejercicio de nuestras funciones, pero que en el fondo nos permite ser visualizado como un órgano técnico desde la educación parvularia propiamente tal. ¿Cuáles son nuestros ejes estratégicos? Nuestros ejes estratégicos como Superintendencia de Educación en este periodo son poner el foco en la calidad. Hemos vuelto a mirar la calidad como lo que nos mueve. Hubo un tiempo en el que nos vieron mucho desde afuera como solo los sancionadores y que lo único que nos importaba era poner multas y fiscalizar para poder en el fondo sancionar. Y la verdad es que para nosotros siempre ha sido, y hoy día lo relevamos de manera importante, el objetivo de nuestra función, el poder favorecer que haya calidad. No nos importa el foco solo en la sanción, tenemos que ocuparlo porque es una herramienta que tenemos cuando es necesario, pero tenemos súper claro que hay acciones que podemos hacer para evitar la acción de sancionar cuando esta no es necesaria. Por ejemplo, y este es un ejemplo que pone el superintendente muchas veces,
Si nosotros ponemos el foco en la calidad y vemos y constatamos que en una fiscalización hay vidrios rotos y los niños tienen frío, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de darles un tiempo para subsanar y que ese vidrio se ponga, y de esa manera los niños tienen mejores condiciones para aprender y por lo tanto aportar a la calidad de la educación. O tenemos la opción de hacer un checklist y decir vidrio roto, multa, y esa multa, que nosotros sabemos que es difícil de pagar para un jardín, va a dejar a los niños, además de con el mismo vidrio roto, por lo tanto, en el fondo no se va a mejorar las condiciones para aprendizaje, les va a quitar quizás oportunidades para comprar material educativo y otros elementos que puedan necesitar. Poner el foco en la calidad es tratar de tensionar al máximo el sistema para que lo que no se está cumpliendo se cumpla. Ahora, cuando eso persiste en el tiempo o vulnera derechos de los niños de manera clara y evidente, efectivamente sigue un proceso sancionatorio que puede llegar a una sanción de distintos tipos que incluyen las multas, ¿cierto? Otro es poner a los niños primero. En el fondo hemos querido relevar el que los niños de educación parvularia son estos niños, requieren un espacio porque el sistema de aseguramiento de la calidad en toda su dimensión y en su instalación no se hizo cargo de manera clara de los niños y las niñas, se hizo cargo del sistema en su conjunto, y la educación parvularia tampoco tenía institucionalidad que le permitiera como instalarse con propiedad y con fuerza. Ahora la tiene, por lo tanto la educación parvularia es lo que en este momento está priorizando esta superintendencia, siempre desde la perspectiva del resguardo de los derechos de los niños y las niñas que se vinculan con su aprendizaje en los contextos educativos y que son esenciales para que este se produzca. Y aquí es importante tener claro que no somos la subsecretaría, no somos la agencia, no somos la subsecretaría de la niñez ni la defensora de la niñez, somos la superintendencia, y en ese sentido nuestro foco está en el derecho a la educación y en el resguardo de los derechos en contextos educacionales, para que en el fondo podamos avanzar. Y por último está la importancia de respetar la autonomía de los establecimientos educacionales, que en la educación parvularia es mucho más importante desde mi punto de vista. Puede ser que esté equivocada desde la visión global, pero la riqueza de la educación parvularia se visualiza a través de los enfoques curriculares, de las alternativas pedagógicas y de esta diversidad que es la educación a nivel país. Por lo tanto, el respeto a la autonomía de los establecimientos es súper relevante para nuestro nivel, porque eso nos permite que la riqueza no solo se mantenga, sino que además se potencie, ¿ya? Entonces, como intendencia, nosotros trabajamos para poder, junto con las otras divisiones, hacer efectivo el cumplimiento de estos tres ejes, con un foco claro en el de los niños primero. A eso nos dedicamos, en eso estamos, así que cualquier pregunta que quieran hacer posteriormente es muy bienvenida. Agradecemos la ponencia de la Intendente de Educación Parvularia, doña María Luisa Orellana, e invitamos a la Secretaria Técnica, doña Rosa Gaete Urrutia, a comentar. Parece que ya se ve, entiendo que sí. Muy buenas tardes. Me parece una muy buena instancia que podamos llegar a las estudiantes de educación parvularia y técnico en educación parvularia. Y así como lo indicaba la intendenta, lo que quisiéramos hacer en este momento para continuar con esta excelente exposición de la trayectoria histórica del nivel de educación parvularia, quisiéramos también enfocarlo hacia el derecho, que es lo que nosotros resguardamos, el derecho de los niños y las niñas. Entonces, llevarlas a una reflexión, así como lo indicaba la intendenta. Tenemos este sistema de aseguramiento de la calidad, en donde tenemos funciones definidas y lo que se busca es fortalecer la calidad. Por lo tanto, desde ahí, nuestra invitación ahora es a que ustedes vayan haciendo una reflexión y un análisis en relación a lo que significan los derechos. ¿Y por qué queremos hacer esta reflexión? Porque cuando se declaran los derechos de los niños y las niñas y se hace la Declaración Universal de los Derechos del Niño y la Convención de los Derechos del Niño, lo que se está haciendo es un poco visualizar
a este niño como una persona sujeto de derecho. La intendenta dio una muy buena mirada de la importancia que tiene el desarrollo de todos nosotros en esa etapa de nuestras vidas. De 0 a 6 años es relevante, pero también es relevante que esta es una persona que tenemos que mirarla como una persona que tiene derechos. Entonces, desde ahí quisiéramos nosotros enfocar también ahora nuestra mirada a cuáles son esos derechos y cómo ustedes, el ejercicio que las invitamos a hacer, es que por favor vayan visualizando desde su quehacer, en las prácticas pedagógicas, y a lo mejor si existen educadoras en este momento, que también vayamos visualizando como educadoras cómo fortalecemos estos derechos, cuál es esta mirada que nosotros deberíamos darle en lo cotidiano. El derecho a la educación gratuita y obligatoria, derecho a la no discriminación, derecho a una infraestructura adecuada. Como nosotros somos garantes como adultos de esos derechos. Nosotros como institución, como superintendencia, estamos enfocados en resguardar esos derechos. Y también es importante, como decía la intendenta, esta mirada de articular como instituciones el fortalecimiento de la calidad. Y cuando, en este ejemplo del vidrio roto, cuando nosotros miramos una infraestructura inadecuada, estamos faltando a fortalecer el derecho a que ellos tengan una infraestructura adecuada. Entonces, ¿cómo nos articulamos entre instituciones y ustedes como educadoras y futuras educadoras para que estos derechos se vayan fortaleciendo? Derecho a un ámbito seguro y sin violencia. También tenemos en nuestra normativa, está enfocado a resguardar este derecho a través del ámbito del buen trato y la buena convivencia. El derecho a una educación relevante. Hemos sido muy, a pesar de muchos años, hemos sido siempre pioneras en relación a fortalecer, o sea, en fortalecer, en realidad, no pioneras, pero en fortalecer siempre esta integralidad de la educación para que sea realmente relevante. Derecho a una escuela transparente y responsable. También está dentro de nuestra normativa el poder fortalecer estos derechos. El derecho de participación, derecho a que conozca sus derechos. Si bien es cierto, muchas veces las educadoras se enfrentan a la dificultad de cómo hacer una bajada a que el niño sea consciente de sus derechos. Lo hemos visto a veces también desde la docencia, cuando uno ha realizado clases, cómo cuesta que visualicemos a este niño en esa comprensión. Y la verdad es que no es complejo, en la medida que lo miremos como una persona sujeta de derechos. Y acá, nuestros dos últimos derechos, el derecho a la calidad del aprendizaje, que quisiéramos conectarlo con ustedes como estudiantes, como futuras educadoras, futuras técnicos en educación parvularia. Derecho a la calidad del aprendizaje. ¿Cuánto nos enfocamos en que el aprendizaje del niño sea de calidad? Pero para eso hay un derecho a los profesores por una formación de calidad. Por lo tanto, si nosotros cruzamos estos dos derechos, estaríamos fortaleciendo la calidad del aprendizaje. En la medida en que nosotros vayamos profesionalizándonos y fortaleciendo la mirada de cómo debe ser la bajada y la interiorización de este derecho en los niños. Entonces, en la normativa nos encontramos en la circular de Reglamento Interno de Educación Parvularia, como lo indicaba la intendenta, nosotros tenemos las facultades de levantar las normativas para el nivel, después de que la subsecretaría levanta las políticas de educación parvularia, nosotros levantamos la normativa. Y una de esas ha sido la circular de Reglamento Interno para Educación Parvularia, la 860, y desde aquí nosotros quisiéramos abordar los principios de derechos que levantan esta circular.
y quisiéramos abordar puntualmente 4 de estos principios y llevarlos a la reflexión en el aula, en sus prácticas. Y nuevamente quisiéramos invitarlas a que ustedes hagan este ejercicio de visualización de cómo se ven ustedes y cómo observan ustedes en los centros de práctica estos principios. El principio de dignidad del ser humano dice: se debe siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa a través del respeto de la integridad física y moral de los párvulos, profesionales, asistentes de la educación, madres, padres y apoderados, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes ni de maltratos psicológicos. Cuando hablamos de eso, puede que a lo mejor sea un texto de mucha reflexión desde el derecho, pero cuando lo llevamos a la práctica, nosotros lo visualizamos a través de las denuncias que ingresan a la superintendencia, en donde una mamá explicita en su denuncia: mi hijo estuvo desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día que lo pude ir a retirar, estuvo orinado y defecado. Cuando nosotros vemos esa denuncia, también hemos visto que hay algunos establecimientos de educación parvularia que lo han interiorizado como algo cotidiano. Entonces, en esto de lo cotidiano y que lo normalizamos, lamentablemente, nosotros quisiéramos que ustedes hicieran la reflexión. ¿Qué tan digno se siente ese niño cuando ha estado toda la mañana parado en un espacio de la sala en donde todos sus compañeros se han burlado, en donde también ha sentido que el adulto no ha podido darle la atención que necesita? ¿Qué tan digno se siente ese niño entonces? El ejercicio que quisiéramos nosotros invitarlas a hacer es que puedan ustedes, desde esta mirada tan global que les hemos estado entregando a algo cotidiano, cómo son los principios de derecho y cómo somos nosotros, los adultos, responsables de estos principios. Cómo vamos cayendo en un adultocentrismo sin darnos cuenta de abordar la necesidad que esos niños tienen en el aula. El otro principio es el interés superior de los niños y las niñas. Se concibe a los niños y niñas como sujetos de derechos y libertades fundamentales con capacidad de ejercerlos con el debido acompañamiento de los adultos de acuerdo a su edad, grado de madurez y de autonomía. Entonces, desde las experiencias de práctica en los establecimientos de educación parvularia, ¿cómo visualizan ustedes en las planificaciones el interés superior de los niños y las niñas? Por ejemplo, muchas veces nos hemos dado cuenta que a veces se planifica pensando en una dactilopintura. Y decimos, no, mira, ¿sabes qué? Podríamos ocupar todo el espacio, podríamos ocupar estas grandes murallas, podríamos hacer que el niño realmente se pueda expresar y generar este interés de participar en una actividad tan exquisita y tan rica. Sin embargo, empiezan a veces, no, pero mejor achiquémoslo porque la tía se va a molestar cuando vea mucha témpera. O veamos que en realidad es mucho trabajo después limpiar. O a lo mejor los apoderados se van a enojar si lleva con su cotona sucia. Entonces, en esta planificación, ¿visualizamos el interés del niño? ¿Podemos observar qué es lo que a él realmente le interesa y le podría satisfacer? Ahí es donde nosotros invitamos a que la reflexión de hoy día vaya a lo cotidiano, a lo que todos los días estamos haciendo en el aula, a lo que hacemos como educadores y como técnicos, a lo que hacemos como comunidad educativa. ¿Estamos mirando al niño como sujeto de derechos? Este principio de autonomía progresiva dice que corresponde al Estado, a los establecimientos de educación parvularia y a la familia apoyar y proteger el desarrollo de los párvulos y favorecer su aprendizaje para que alcancen
gradualmente la autonomía en ejercicio de sus derechos de acuerdo a la evolución de sus facultades. Entonces, invitarles nuevamente a la pregunta: ¿cómo he generado en mis prácticas la autonomía progresiva desde el concepto de ser garantes de derecho? Muchas veces no entendemos que la sobreprotección que puedan tener que tenemos o que hemos tenido las educadoras a veces en nuestras aulas está haciendo daño a ser garantes de derecho. El proteger a un niño o la sobreprotección no está haciendo carne que la autonomía progresiva de este niño se pueda desarrollar. En una denuncia, y lo estoy haciendo este cruce a través de las denuncias, en una denuncia habla sobre una madre que está muy preocupada porque él tiene su hijo minusválido en silla de rueda y va al jardín, y esta educadora es muy, muy amorosa con él, lo protege de una manera impresionante, lo atiende muy bien, pero no está abordando esta autonomía progresiva. Y fíjense que dice que es el Estado, los establecimientos y las familias apoyar esta autonomía progresiva. Entonces, ¿cómo nos articulamos? Esta mamá pone la alerta, reconoce un buen trato en la educadora, pero también reconoce que su hijo no está siendo apoyado en esta autonomía progresiva. Y lo que ella quiere es que su hijo pueda generar muy buenas habilidades para poder desarrollarse en la vida. Entonces, como todos somos garantes, todos deberíamos articularnos en poner la atención en fortalecer los derechos de los niños y las niñas. El ejercicio que hoy día nosotros quisiéramos invitarlas es a que, o invitarlos, entiendo que también pueden haber varones, a que por favor hagamos esta reflexión en el día a día, en lo cotidiano, en cómo yo puedo observar, ustedes como alumnas en práctica, estudiantes en práctica, pueden observar en el aula cómo las otras o los otros, los adultos de la sala, pueden estar faltando a estos principios de derecho. Y cómo puedo hacer una alerta a fortalecer que estos se potencien y no se vulneren. Y el otro principio que quisiéramos abordar es la no discriminación arbitraria. Este principio se constituye a partir de los principios de integración e inclusión, que propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los niños y niñas. Entonces, mi pregunta es, para que ustedes la puedan reflexionar y a lo mejor tenerlas anotadas en sus bitácoras, en sus registros de práctica, como una luz que de repente se nos abre para que podamos empezar a hacer este ensayo. Como no hemos estado acostumbrados a generar reflexión de los derechos, sobre todo en los niños, por este adultocentrismo que tenemos, es importante para nosotros que ustedes vayan haciendo este ejercicio y lo vayan interiorizando dentro de sus prácticas profesionales. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a futuro, digamos, futuro este año, cuando ya empecemos a integrarnos a los jardines infantiles? ¿Cómo vamos a enfrentar la no discriminación, por ejemplo? ¿Cómo vamos a recibir a todos los niños desde sus dificultades, sus vulneraciones que a lo mejor en este tiempo hayan tenido? ¿Cuáles van a ser las miradas desde el derecho que le vamos a dar a estos principios que son tan relevantes para fortalecer un buen aprendizaje, para fortalecer la calidad del aprendizaje? Entonces, nuestra mirada y nuestra invitación es a que puedan responder estas preguntas, a que puedan hacer esta reflexión y obviamente si ustedes tienen preguntas las puedan realizar a través del chat y nosotros poder responderlas ahora en estos momentos. Eso quisiéramos entregar hoy día y agradecer la participación de todas ustedes en estos espacios virtuales que han sido de alguna manera gratos porque no ha podido unir a muchos, pero
y sabemos que los tiempos a veces son diversos. Así que muchísimas gracias. Agradecemos la presencia de la secretaria técnica, doña Rosa Gaete Urrutia. Una selección de interrogantes está siendo resueltas a través del sistema de preguntas y respuestas. El resto de las inquietudes serán desarrolladas digitalmente al correo electrónico adjunto en la inscripción. Agradeceríamos respondieran la evaluación haciendo clic en el link que está a la izquierda de su pantalla. De esta forma, hemos llegado al final de esta actividad. Agradecemos habernos acompañado. Tengan todos muy buenas tardes.